Buenos días, mi nombre es Daniel Reina, soy del curso de estática y hoy yo les voy a hablar sobre el sistema de fuerzas y un momento par. ¿Qué es un sistema de fuerzas? Primeramente, esto se define como un conjunto de dos o más fuerzas aplicadas sobre un mismo cuerpo. Sin embargo, su análisis no es tanto como sumar magnitudes, sino que lo crucial es entender que cada fuerza posee una dirección, una magnitud, un sentido, un punto de aplicación, y la interacción entre todas ellas determinará si el cuerpo se desplaza sin girar y si gira sin desplazarse, o si experimenta ambos, ambos efectos simultáneos, como lo es de traslación. Esto es un efecto simultáneo, esto es un efecto, perdón, de traslación que puede producir un movimiento de traslación donde el cuerpo se desplaza linealmente sin rotar. Tenemos rotación, que es un movimiento de rotación donde el cuerpo gira alrededor de un eje sin cambiar su posición. Ambas, que es la combinación de los dos, que es una combinación entre la traslación y la rotación. Un ejemplo de traslación y rotación es el planeta Tierra. Y hablando de una ingeniería, es que cada elemento, ya sea una viga, ya sea una columna, ya sea una unión mecánica, incluso una herramienta que esté sometida a un mecanismo, está también sometida a una fuerza. Hablemos sobre el momento de una fuerza, la tendencia de girar. Ya, el movimiento o el torque puede provocar un movimiento de traslación. Esta mide la capacidad de una fuerza para producir la rotación alrededor de un eje. El momento depende directamente de la magnitud de la fuerza, pero también de la distancia. De la distancia, ya sea perpendicularmente entre la línea de acción. La fuerza y el punto desde el cual se analiza el punto de giro también. Esto significa que no basta con empujar fuerte, eh, el lugar de empuje es determinante. Un ejemplo cotidiano, como lo dice aquí, es empujar una puerta. Si empujas una puerta cerca de las bisagras, necesitarás más fuerza para abrirla. Y si empujas lejos, la fuerza va a disminuir porque está un poquito lejos de recorrer la distancia. Ya. Otra cosa, el sentido. El sentido se considera positivo si es anteriorio y se considera negativo si es horario. La fórmula general es esta, que es el momento es igual a la fuerza por la distancia perpendicular al punto de giro. El perpendicular al punto de giro sería el seno del ángulo, porque aquí en la fórmula escrita es la m de momento, que es igual a la fuerza, que es la F, por la D, que es la distancia, por el seno del ángulo. El momento de una fuerza depende de dónde aplicas. El momento depende de dónde aplicas la fuerza. En esta es el comportamiento de un cuerpo, que no dependerá únicamente de la magnitud de una fuerza aplicada, sino que también de un punto exacto de la aplicación. A la hora de aplicar una fuerza en el centro geométrico del cuerpo, tiende a generar un movimiento de traslación. Aplicarla lejos del centro tiende a producir rotación. Y este principio es fundamental para analizar una herramienta como ya sea las palancas, las llaves mecánicas, las llantas, un sistema de poleas o incluso un pedaleo de una bicicleta. Comprender cómo el punto de aplicación modifica el efecto de una fuerza es fundamental para diseñar mecanismos eficientes y seguros. Eh, ya. ¿Qué es un par de fuerzas? Un par de fuerzas está formado por dos fuerzas paralelas, iguales en magnitud, pero actúan en sentido opuesto y en líneas de acción distintas. Aunque estas fuerzas ejercen acciones opuestas o se anulan por completo, lo que es lo que desaparece en el efecto translacional, pero desaparecen pero sobreviven en en los efectos rotacionales. Es decir, que un par no mueve el cuerpo de una dirección, sino que produce exclusivamente un momento puro que la hace girar. Este tipo de comportamiento fundamental es para entender la herramienta como las llaves, volantes, engranajes o una infinidad de mecanismos industriales. Ya. Un par de fuerzas se caracteriza por dos fuerzas de igual magnitud, paralelas entre sí, pero que están actuando en sentidos opuestos. La característica distinta de un par es que, aunque ejercen fuerzas significativas, la suma vectorial es cero, lo que significa que no producen traslación neta en el cuerpo. Su efecto principal y único efecto es la creación de un momento puro resultando en una rotación. Ya, un momento de un par es generado por un par multiplicando la magnitud de una fuerza de las. A ver, a ver.
Calcula el momento generado por un par, multiplicando la magnitud de una de las fuerzas por la distancia perpendicular entre sus líneas de acción, es decir, el brazo par. Una característica destacada es que el momento de un par no solamente depende de un punto de referencia desde donde lo realizamos los cálculos. A diferencia del momento de fuerzas, es individual. Un par puede trasladarse a cualquier punto del cuerpo sin alterar sin alterar su efecto. Esto lo convertirá en una herramienta extraordinariamente útil en el análisis mecánico. Además, su representación vectorial permite determinar la acción, perdón, la dirección, el sentido, el momento mediante la regla de mano derecha y un método universal en la física e ingeniería. Los cálculos de momento se calculan los cálculos se calculan multiplicando la magnitud de una fuerza, ya que ambas son iguales, por la distancia perpendicular entre las líneas de acción de ambas fuerzas, conocidas como el brazo par, como lo dije anteriormente. El punto, a ver, independencia del punto. Una característica crucial es que el momento de un par es independiente del punto, que hace referencia a lo que se calcula. Siempre tendrá el mismo valor, no importa dónde elija su eje. Esto, esto es como lo que dije anteriormente, que a diferencia de una fuerza individual, un par puede trasladarse a cualquier punto del cuerpo sin alterar su efecto. La representación vectorialmente, el momento de un par es un vector perpendicular al plano que contiene las dos fuerzas, y estas aplican su sentido, eh, perdón, y su sentido se termina aplicando la regla de la mano derecha. Ya, pares equivalentes. Pares equivalentes. Son dos pares equivalentes, vaya la redundancia, que si producen el mismo momento, sin importar que la fuerza tenga magnitudes diferentes, o que las distancias entre ellas, las distancias entre las líneas de acción varíen. El concepto permite reemplazar un par por otro, que sea conveniente para el análisis sin alterar los efectos rotacionales sobre el cuerpo. Un efecto rotacional son diferentes pares con igual momento que tienen el mismo efecto rotacional. Es una de las formas más potentes de simplificación de sistemas y se utiliza constantemente para analizar estructuras con múltiples cargas y momentos simultáneos. Gracias a esta propiedad, sin aparentar complejos, se pueden reducirse a formas manejables sin perder exactitud. Tenemos, como anteriormente les acabo de hablar, de los efectos rotacionales, les voy a hablar sobre la traslación. Es un par que puede trasladarse a cualquier parte del cuerpo sin cambiar su efecto neto, lo cual es una propiedad muy útil en el análisis de sistemas. La simplificación, como dije anteriormente, esta equivalencia permite simplificar sistemas complejos de fuerzas y momentos reduciéndolos a pares equivalentes más fáciles de manejar. La descomposición de una fuerza es un par. La descomposición de una fuerza es un par. Aquí. Cuando cada fuerza actúa lejos de un punto desde el cual nos interesa analizar el cuerpo, es posiblemente a un punto, trasladar a ese punto siempre y cuando agreguemos un par equivalentes que reproduzca el efecto rotacional original. Esta técnica es llamada descomposición, que permite convertir un problema disperso en un problema centralizado, facilitando el enorme análisis estructural o mecánico. Esto se usa ampliamente en vigas, marcos, conexiones estructurales, engranajes, ruedas y prácticamente cualquier sistema de carga aplicadas fuera del centro de rotación. Tenemos también la reducción de un sistema de fuerzas a unas fuerzas y un par. Un objetivo global dentro de la estática es reducir un sistema de múltiples fuerzas y momentos a equivalentes compuestos por una sola fuerza resultante, aplicado a un punto específico. El proceso de conversador, no, conservador mantiene exactamente el mismo efecto mecánico del sistema original, pero lo que simplifica de manera extraordinaria es una técnica que se utiliza en el diseño de análisis, eh, análisis estructurales, cálculos de estabilidad y eh, simul- simulaciones mecánicas. En la ingeniería y en la mecánica es común encontrar sistemas complejos donde las fuerzas y momentos actúen sobre un cuerpo. Para esto existen sistemas que pueden reducir una fuerza resultante única a un par de fuerzas que actúen en un punto específico. Como lo tenemos en la presentación, es una suma de fuerzas, suma de momentos y combinar el resultado. En sí es una sumatoria de fuerzas. Es una sumatoria de fuerzas. Bueno, aquí tenemos unos ejercicios de problema tipo de qué es el cálculo del momento de un par. Uy,
En el enunciado dice que dos fuerzas de 50 newtons actúan en sentidos opuestos sobre un objeto, separado a una distancia de 0,4 metros. Calcular el momento del par generado y determinar su sentido. Aquí los datos tenemos como magnitud de fuerza 50 newtons y distancia entre las fuerzas 0,4 metros. La fórmula del momento, como le dije anteriormente, es fuerza por distancia. Aquí no tenemos ni un ángulo, solamente y por eso no ponemos el ángulo. Ya, el cálculo sería de 0,50 newtons por 0,4 metros, quedaría 20 newtons metro. El sentido, si la fuerza es hacia arriba, está a la derecha, y si la fuerza es hacia abajo, está a la izquierda. El par produce un giro antihorario, por lo que el momento es positivo. Acá tengo otro ejercicio que dice, que dice, una fuerza de magnitud de 80 newtons actúa formando un ángulo de 35 grados respecto al brazo perpendicular. La distancia desde el punto de giro donde se aplica donde se aplica la fuerza es de un radio de 0,50 metros. Para esto tengo, ya, tengo mi pizarra digital que está aquí. Ya, eh, mm, ya, el momento sería entonces, el momento es igual a la fuerza por el radio por el seno, uy, el seno de un ángulo. Entonces el momento sería que la fuerza es, nomás lo único que reemplazamos son los valores, que la fuerza sería 80 newtons por el radio que sería 0,50 por el seno, que sería 35. Ya, esto sería, a ver, el seno de 35 sería 0,5. 0, uy, 0,57, si no estoy, 0,57, 0,57, 4. Ya, y lo único que hacemos es multiplicar. Aquí sería 80 por 0,50 sería 40. Aquí sería 40. Aquí sería 40. Ya. De ahí multiplicamos 40 por el ángulo. Bueno, la respuesta al seno que sería 0,574, que esto sería igual a, a- sería igual a 22,96. Uy, 96, 22,96, y no olvidemos de las unidades, que en este caso serían newtons metro. Y esta sería esta sería, esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. En, mm, en el otro, en el otro ejercicio dice, digo unas cosas. Ya, el otro enunciado dice que un par está formado por dos fuerzas iguales. La fuerza es de 45 newtons y está separada por una distancia perpendicular a 0,25 metros. Y las fuerzas están inclinadas a 20 grados. Vamos haciendo acá, que así mismo la formulita es el momento, que es igual a la fuerza, que es igual por la distancia por el seno del ángulo. Ya. Acá dice que la fuerza, mm, la fuerza es 45 newtonmetros, perdón, 45 newtons por la distancia que es 0,5, 0,25 newtons, 0,25 metros por el seno que es 20, el seno de 20. El seno de 20 da, ah, el seno de 20 da 0,0,
34, uy, 34 vasos. Y pues y así mismo como hicimos anteriormente, multiplicamos 45 por 0,25 y el resultado de esto nos da 11.25. Ya, lo único que hacemos así mismo es acá de sumar, que la respuesta en este caso sería 3.85. No olvidemos de las unidades que sería Newton metro, ¿no? Y este sería nuestro resultado. Este sería nuestro resultado. Bueno, tenemos los conceptos fundamentales que son los conceptos fundamentales de la fuerza, par y momento. La fuerza es una acción que tiene la capacidad de modificar el estado de un movimiento de un cuerpo, ya sea acelerándolo, ya sea frenándolo, ya sea deformándolo o manteniéndolo en equilibrio. Sin embargo, la fuerza por sí sola no siempre explica completamente lo que ocurre. Además de eso, además de producir una traslación, una fuerza puede generar una rotación, dependiendo del punto de donde se aplique. Este efecto rotacional se denomina momento. El momento se calcula multiplicando, a ver, se calcula multiplicando la magnitud de la fuerza por la distancia perpendicular entre su línea, perdón, perpendicular entre la línea de acción y el punto de giro. La distancia, conocida como brazo de palanca, determina qué tan efectiva será la fuerza para hacer girar el objeto. Por otro lado, aparece el concepto par de fuerzas, que se forma cuando se forma cuando dos fuerzas de igual magnitud actúan en sentido opuesto, pero en línea de acción paralelas y separadas. Aunque estos dos términos de fuerzas se cancelan en términos de traslación, producen un momento puro en que genera la rotación sin movimiento lineal. También genera giros, torsiones, equilibrios y distribuciones y distribuciones de carga. Estos tres conceptos de fuerza, momento y par, son el punto de partida para resolver cualquier problema de estática o dinámica. Ya, aquí tenemos, asimismo, como anteriormente, unos ejercicios. Bueno, el primer ejemplo que sería fuerza en una viga. Una fuerza de 100 newtons es aplicada a 0,3 metros del punto O en una viga. Hay que descomponer esta fuerza en una fuerza en O y en un par equivalente. Identificación de la fuerza original, la magnitud y el punto de aplicación. El cálculo del momento generado por la fuerza alrededor del punto O. Y la representación de una fuerza trasladada a O y el par resultante. Esto consiste en, ya, aquí tenemos la pizarra digital. Dice que una fuerza de cien newtons es aplicada a 3,metros del punto O en una viga. Lo que hay que hacer es nomás la fórmula. Y ya con la fórmula nomás sustituimos valores, que en este caso sería F por distancia. No, ya tenemos 100 newtons por la distancia que era 0,3 metros. Esto multiplicado, esto multiplicado da 30 sin olvidar las unidades que son newton metro. Ya. Pero el momento es positivo sin generar giro, pero sin generar giro del horario. Vamos con el siguiente ejemplo. Esta es la aplicación en una llave. Una fuerza, una fuerza de 50 newtons se aplica en el extremo de una llave de 0,2 metros. Es descomponer en una fuerza a ver, descomponer en una fuerza en el pivote y un par. Ya, esto nomás es, y borramos esto, ya. Asimismo, si hacemos acá, ponemos la fórmula, que sería momento, que es igual, a ver, momento que es igual a fuerza o distancia. Ya, nomás ponemos momento, que es igual, y nomás sustituimos valores, que la fuerza sería 50 newtons por una distancia de 0,2 metros, ¿no? De 0,2. Esto sería 50 por 0,2 sería 10, sí, 10, sin olvidar las unidades que serían newton metro, ¿no?
Ya, sigamos con el siguiente ejercicio, ¿no? El engranaje bajo carga. Una fuerza tangencial de 200 metros, perdón, de 200 newtons, actúa sobre un engranaje de 0,1 metro de radio. Descomponerla en el centro de engranaje y un par equivalente. Ya, para esto, ya, esto está aquí, está. Para esto, sí mismo, lo único que vamos a dejar es la fórmula para después reemplazar valores. Ya, dice que 200 metros, si no estoy mal. Sí, una fuerza tangencial de 200 metros, 200 newtons. Momento, que es igual a la fuerza de 200 newtons. A ver, 200 newtons. 200 newtons por 0,1 si no estoy mal, sí. Por 0,1. Esto es igual a 20. Esto es igual a 20 newtons. A 20 newtons metros. Ya, esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. Bueno, el problema tipo de reducción de un sistema de fuerzas. Un sistema de fuerzas complejas puede simplificarse a una sola fuerza resultante y par equivalente actuando en un punto arbitrario como el punto A. El método de resolución es la sumatoria de todas las fuerzas para encontrar una fuerza resultante, el cálculo del momento de cada fuerza respecto al punto A y la sumatoria de todos los momentos para obtener el par equivalente en A. Aquí tenemos un ejemplo que sería tres fuerzas en una placa. Dice tres fuerzas. Fuerza uno 50 newtons. Fuerza 2 80 newtons. Y fuerza 3 30 newtons. Actúan en diferentes puntos en una placa rectangular para reducir el sistema para reducir el sistema a una fuerza resultante y un par equivalente en el punto A. Y como vemos, hay una placa rectangular que está distribuida en diferentes puntos. Ya. Ejemplo 2 estructura bajo carga. Determinar la fuerza resultante y el par equivalente en el punto A, en el punto de anclaje A para una estructura sometida a dos fuerzas de 120 newtons y 70 newtons. Empezamos con el ejemplo uno, ¿no? Eh, ya. Vamos a la pizarra y empezamos, ¿no? Hoy no. A ver, ponemos esto. Ponemos acá y ponemos R, R, X. Que sería el resultante de X. Ya, ya. Esto sería igual a la fuerza, perdón, a la fuerza no, al eje que se ve aquí en la F. Este es el vector, perdón, el vector F. Ya, que esto sería igual a 50 newtons, ¿no? 50 newtons. El resultante de Y, que sería N menos FG, que esto nos daría como resultado, a ver, eh, ya, uy, ¿qué es esto? Ya. Y el FG que sería 70 newtons. Nos vamos a la pizarra y pondríamos 80 menos 70 daría 10. Daría 10, ¿no? Y el resultante de esto sería 50, 50, coma, ah, no, más lejos, a ver, ya ver, 50, ¿no? 10 newtons. Bajamos un poco y empezamos con la magnitud, ¿no? Con la magnitud. Empezamos a sacar un lema de Pitágoras, que sería 50 al cuadrado más 10 al cuadrado, que esto nos daría 250, a ver, más, más 100, a ver, más 100. Esto como resultado nos daría 260, ¿no? Y aplicando la raíz daría, no, daría 50,99 newtons. No, 99 newtons. Ya. Ahora el ángulo respecto al eje más X, ¿no? Este sería el ángulo.
Y aquí vamos a hacer lo que un día vimos en clases, que sería sería los lectores que nomás pondríamos aquí. Es, lo que vamos a escribir es una función inversa de la tangente, que sería eh, ar- ar- abrimos paréntesis, que sería radio de y sobre, perdón, r sobre r de x, ¿no? Esto sería igual a 10 como teníamos aquí, ¿no? Estos resultados los vamos a pasar acá abajo, que sería 10 sobre 50, que el resultado de esto nos daría, eh, perdón, sobre, ya, esto en paréntesis igual a la función inversa de la tangente de 0,2. 0,2, esto sería igual, ahora sí, a 11,31 grados. Ya, el momento respecto a es 0 newtons y pues los resultados finales quedarían así. El resultante, que es este es el resultante, nos daría 50,10 newtons. La magnitud de este nos daría 50,99 newtons. La dirección, que sería el ángulo, nos daría 31, perdón, 11,31 grados. Y el momento en A sería 0 newtons. Vamos con el segundo ejemplo, ¿no? Que en este caso sería resultante Y. El resultante de Y sería menos, abro paréntesis, 120 más 70 newtons. Que menos por menos es, perdón, menos por más es menos, sería 190 newtons. Y el resultante de aquí sería entonces 0, menos 190 newtons hacia abajo. Y con el momento par equivalente respecto a la fuerza A, tenemos que para F1 es X1, ya, ¿no? Y esto sería 0,50 metros, la fuerza de uno sería menos 120 newtons, uy, menos 120 newtons, menos 120, menos 120 newtons, y el momento de X1 por F1Y sería 0,50 por menos 120 newtons. El resultado de estas dos sería menos 60 newtons. Menos, ya, perdón, me olvidaba. 0,50 metros. Y pues la suma de los dos, perdón, la multiplicación entre los dos, se convierte en unidades de newton metro. Entonces tendríamos menos 60 newton metros. El signo negativo indica que el momento total es horario, que según la convención usada es un sentido negativo por el sentido horario. ¿No? Ya, el sistema equivalente, ya, aquí, ya. El sistema equivalente en A. La fuerza resultante de A, como aquí, A, ponemos acá 0, menos 90, menos 190, que era el que teníamos aquí, si no estoy mal, sí, aquí, si no me equivoco. Este era. Y también que era hacia abajo, ¿no? No olvidemos eso, que era hacia abajo. Por el par equivalente que también es, uy, ya, el par equivalente que era el momento de A, que este era menos 74, perdón, me equivoqué, menos 60, es menos 60. Es menos 60 newton metros. Newtons metros. Y esta sería la respuesta de la segunda. Aquí está la fuerza que pidió. Listo. Bueno, voy a hablar sobre la representación visual de diagramas y fuerzas y momentos. En esta se centra en la importancia de los diagramas, una herramienta fundamental en la ingeniería,
son los diagramas de fuerzas que permiten representar visualmente cada fuerza que actúa sobre un cuerpo mediante vectores que indican su magnitud, dirección y punto, perdón, y punto de aplicación. Esto facilita comprender cómo interactúan varias fuerzas simultáneamente, permitiendo identificar tendencias de movimiento, zonas críticas o puntos donde se generan grandes esfuerzos. Ya. De manera complementaria, los diagramas de momento muestran cómo esas fuerzas producen giros producen giros alrededor de un punto o eje. El momento se representa mediante arcos curvas que señalan su sentido de rotación, ya sea horario o antihorario. Ya sea horario o antihorario. Estos diagramas no nos ayudan, no solo nos ayudan a visualizar, sino que también son indispensables para realizar cálculos que permiten ubicar correctamente las distancias perpendiculares, identificar que generan par que generan par y distinguir fuerzas que se oponen entre sí. En la ingeniería real, estos diagramas se utilizan para analizar vigas, columnas, mecanismos rotativos, herramientas, uniones mecánicas y cualquier sistema que nos deba resistir cargas. No son, a ver, son, son esencias, las formas a ver, son esencias, las formas gráficas de los principios matemáticos, de los principios matemáticos detrás de un comportamiento físico de cuerpos. Tenemos aplicaciones reales de pares y momentos, que aquí se muestran escenarios prácticos donde los pares y momentos aparecen constantemente en la vida real. Un ejemplo de esto sería muy claro, el ejemplo de un volante, muy claro es el volante de un automóvil. Cuando el conductor gira el volante, aplica un par que se transmite al sistema de dirección, haciendo que las ruedas cambien de orientación, ya sea izquierda o derecha, sin requerir un gran esfuerzo. En otro caso, las llaves mecánicas. Las llaves mecánicas son utilizadas para aflojar tuercas y su diseño incluye un brazo de palanca largo para aumentar el momento, facilitando, facilitando y venciendo la resistencia del tornillo. La resistencia del tornillo. Las estructuras también están sometidas a momentos, ya sea vigas, soportes y columnas que deberían resistir momentos flexionantes, que pueden causar deformaciones o fallas si no se analizan correctamente. Incluso unos mecanismos como los pedales de una bicicleta funcionan convirtiendo la fuerza aplicada para el ciclista en un momento que hace girar el eje central y a través de la cadena de las ruedas traseras. La importancia de la ingeniería y diseño. La relevancia de comprender profundamente los momentos de fuerzas y pares dentro de la ingeniería es dominar estos conceptos para permitir anticipar cómo reaccionar un cuerpo o una estructura. O una estructura. Dominar estos conceptos nos ayuda a anticipar cómo reaccionará un cuerpo o estructura bajo una carga real, prever, movi- por- prever movimientos no deseados y diseñar el elemento más seguro y optimizar el uso de herramientas. El análisis de momentos es indispensable para evitar fallas estructurales, torsiones excesivas, vibraciones no deseadas y deformaciones permanentes. Además de estos principios forman la base tanto de la estática, que se encarga del equilibrio de los cuerpos, como, 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 como de la dinámica. La dinámica estudia el movimiento. Sí, sin estos fundamentos sería imposible diseñar desde un puente o un edificio hasta una maquinaria industrial o un vehículo. En resumen, esta sección deja claro que el conocimiento de las fuerzas y momentos no es opcional, sino absolutamente esencial para cualquier diseño profesional que participe que participe en una construcción o análisis de sistemas físicos. Eh, ya, ya. El resumen clave y el consejo de la resolución de problemas. Primero, eh, la- las prácticas para resolver ejercicios y situaciones reales se recuerda que el momento es la fuerza multiplicada por un brazo de palanca, que es un par que está formado por dos fuerzas opuestas, que producen un momento puro y que los pares están equivalentes que permiten simplificar el sistema complejo sin alterar su efecto mecánico. Entre los dos consejos más útiles se destaca la importancia de elegir correctamente el punto de referencia para calcular momentos, ya que ellos dependen de los cálculos que sean más coherentes. También se recomienda asegurarse de que todas las distancias utilizadas de que todas las distancias utilizadas sean siempre perpendiculares a la línea de acción de las fuerzas, pues cualquier error alterará el resultado. Asimismo, es fundamental manejar la precisión con,
y la convención de signos, distribuir el giro horario y antihorario y verificar la consistencia de unidades de cada operación. Esta sección funciona como una guía práctica para evitar errores comunes y desarrollar análisis mecánicos más efectivos. Como lo ve aquí, saqué las referencias y los recursos académicos. Y antes de despedirme, quisiera dar una conclusión final de que los conceptos de la fuerza y momento y par forman la estructura fundamental sobre la cual se construye toda la mecánica clásica y por extensión, una parte esencial de la ingeniería moderna es comprender cómo actúan y cómo se producen rotaciones y cómo combinan para generar sistemas equivalentes que permiten analizar desde los objetivos, desde los objetivos más simples hasta las estructuras y las maquinarias más complejas. Gracias por su atención. Esta fue mi presentación. Mi nombre es Daniel Reina Costa, del curso de estática. Gracias.